5 días de abril es el título del programa de esta noche. Buenas noches, lo primero, de este enfoque. Un programa que hemos preparado, podemos decir, casi de una forma express, aunque queremos que tenga y que sea un tiempo para la reflexión. Vemos nuestro vídeo. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Son las palabras de Pedro Sánchez pronunciadas en la mañana del lunes 29 de abril al filo de las 11:07, tras una introducción en la que iba contestando negativamente a todas las cuestiones que planteaba en la carta del pasado miércoles, en la que aseguraba que no merecía la pena. Una pausa deliberadamente larga y acompañada por un gesto de seriedad y solemnidad. Sánchez anunciaba que seguía, y que seguía con un cambio notable en su actitud y en la petición que lanzaba a toda la sociedad. Sánchez insistía en ese llamamiento a la sociedad para que ponga fin al fango y dice que la única manera posible es mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que él se compromete a liderar con firmeza como presidente del Gobierno. Considera además que solo hay una manera de revertir esta situación, que la mayoría social se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Tras la categórica afirmación y la inauguración de una nueva temporada en la política y en la sociedad española, se han multiplicado los análisis, las valoraciones, artículos, columnas, tweets, muchos tweets, los memes que no pueden faltar en nuestro país en torno a lo que han sido 5 días de silencio para uno y de fulgor y pasión para una gran parte de la sociedad española, que ha quedado inmortalizada en imágenes que identifican a unos, concentraciones en la calle, mítines, vídeos con música épica, gestos histriónicos de victoria, de batalla, de lucha, de confrontación, en definitiva, adornado con frases que identifican periodos históricos aceptados por la inmensa mayoría como el no pasarán o la alusión a la transición. ¿Y ahora qué? Pues más allá de la resaca de estos 5 días de reflexión, más allá de la constatación de que cuando uno quiere que algo no se sepa, no se sabe, y no hay equipo e investigación que valga, vienen tiempos de confrontación, de bandos, de polarización, de ruptura, tiempos de combate y no de debate, que si bien ya estamos familiarizados con ellos, con las manifestaciones de las últimas 24 horas han quedado institucionalizados, normalizados, se ha declarado la temporada, se ha abierto la veda y eso, sencillamente, no es bueno para nadie. Cinco días de abril era el título de este programa. Seguro que nuestros telespectadores se lo imaginaban. Lo que ha sucedido en nuestro país desde el pasado miércoles hasta ayer lunes. Queríamos una reflexión, y esto no va con segunda intención, la utilización de esta palabra. Queríamos una reflexión serena, sensata, realizada pues por nuestros colaboradores, a los que les hemos pedido casi un gran esfuerzo, porque no es fácil ajustar agendas con tan poca premura de tiempo. Y aquí los tenemos y se lo queremos agradecer expresamente. Fátima Guadamillas, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Encantada de estar aquí con estos compañeros y compañeras. Ya somos compañeros. Don Joaquín Sánchez Garrido, buenas noches. Buenas noches. Me he tomado yo la libertad de llamarle colaborador, porque sí que es verdad que usted siempre que llamamos acude a nuestra cita. Procuro acudir cuando ustedes me llaman, sí. Encantado además. Y nosotros se lo agradecemos mucho. Y Humberto del Horno, delegado de Europa Press en Castilla-La Mancha, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a empezar por ti. Porque la tengo aquí guardadita. Cuando el miércoles a eso de las 7 de la tarde se hace pública la famosa carta del presidente Sánchez, bueno, pues se abre un periodo en el que yo creo que por una vez en la vida pues no se pecó mucho de boca, porque ya saben que la lengua es lo más castigado, y yo creo que la incertidumbre era tal que nadie se atrevía a decir ni A, ni B, ni todo lo contrario, menos Humberto del Horno, que en directo el viernes en el programa Voces Amigas con Teresa Martín Tadeo se lanzó y dijo que efectivamente que tenía toda la percepción absoluta de que Pedro Sánchez iba a dimitir. Bueno, como analista la verdad es que no hice mucho del pronóstico, es verdad que fue un triple desde el centro del campo que al final no entró,
pero sí que por la rumorología que yo venía escuchando también en ciertos círculos, y me refiero a círculos a nivel nacional, no solo autonómico, pero sí que de un tiempo a esta parte se venía rumoreando del posible postulado de Pedro Sánchez para presidir el Consejo Europeo, que es algo que realmente le apetece mucho, incluso viendo un poco cómo estaba la circunstancia, lo débil de su legislatura, de sus apoyos, la circunstancia electoral en la que estamos y que va a haber un cambio de ciclo a nivel europeo. Yo era un rumor que venía arrastrando desde incluso el mes de diciembre, primeros meses del año, y era al final una premisa y un escenario que me parecía bastante verosímil. Es verdad que lo que menos esperaba de todos los escenarios posibles es que ocurriera lo que veíamos ayer, y es que no ocurría nada. Se ha marcado un Xavi Hernández, por usar términos futbolísticos, de me voy pero ahora no. Yo la verdad es que sí que, más allá de que la apuesta era arriesgada y que yo sí que llegué a pensar en cierto momento, sobre todo cuando ayer por la mañana escuchamos las noticias de que venía de despachar con el rey, con lo cual yo creo que ahí sí que mucha gente se acercaba a la teoría que yo llevaba defendiendo unos días, aunque finalmente fue la errónea, pero lo que menos esperaba de todos los escenarios era que regresara y que no pasara nada. Y creo que además es el que a la larga le va a hacer más daño reputacional. Espero que no se lo haga al país, pero desde luego al presidente estoy casi convencido. Los que menos arriesgaban decían que en caso de regresar como si nada, al menos tendría la maniobra de enfrentarse a una cuestión de confianza en el Parlamento, la cual yo considero que tendría ganada, pero más allá de eso es que realmente ha sido un regreso prácticamente, yo lo esperaba con un poco más de boato, como, en fin, como acostumbrados a aquel programa de lluvia de estrellas, cuando entraba una persona y después de mucho confeti, mucha purpurina y mucho humo aparecía otro personaje, pero no, ha sido la misma persona, el mismo presidente que hace 5 días, y tampoco con muchas medidas, más allá de lo que hemos escuchado en 2 entrevistas, que ha sido bastante inconcluso. No sé muy bien hacia dónde va ni cuál es su estrategia a partir de ahora. La verdad es que me ha descolocado mucho el movimiento. Bueno, pues ahí está el reconocimiento, no pasa nada, pero muy bien argumentado. O sea, tú tenías ahí tus argumentos que también, por otra parte, mucha gente manejaba, ¿no? De que su vista estaba en Europa. Por alusiones, y no por Pedro Sánchez, sino por Xavi Hernández, por la afición culé de Joaquín Sánchez Garrido. ¿Cómo has visto todo esto, Joaquín? Bueno, pues yo creo que cualquier decisión que hubiera tomado hubiera sido criticada. La de si se hubiera marchado, pero hombre, ¿cómo se marcha en medio de al empezar la legislatura si ni siquiera ha pasado un año para poder convocar elecciones? Si ahora como se ha quedado, pues lo que ha dicho, lo que acaba de decir Humberto, es decir, que cualquier decisión hubiera sido criticada. Pero que lo importante yo creo que es intentar que esto haya servido, por lo menos eso es lo que yo quiero, de que nos instalemos en la normalidad. Es decir, que estos espectáculos que estamos viviendo a diario pues desaparezcan, si sirve para algo esto. Y es en lo que yo tengo la confianza de que a más de algunas medidas que se puedan tomar. Yo creo que también, en eso estoy de acuerdo con el presidente, de que tampoco puedo venir yo ahora, sin contar con el Parlamento, sin contar con el Consejo de Ministros, sin contar con los diputados, a decir qué es lo que voy a hacer. Tendré que compartir con los demás lo que voy a hacer. Y por otro lado, yo tiendo las manos a la oposición en temas tan importantes que ahora hablaremos, si os parece bien, como el tema del Consejo de Poder Judicial, que es un tema que acucia y que preocupa a los españoles. Y luego también me gustaría, pues decir que, y también si queréis podemos hablar, de lo que es el respeto y la educación. Porque claro, me preguntaba antes Humberto, fuera de cámara, si en mi época, no sé qué, las ruedas de prensa, cuántos gabinetes de prensa tenía yo. Ninguno. Pues en eso, y sobre todo el respeto y la educación. Y que conste que sabemos mucho lo que es manos libres, ¿eh? Uh-huh. O sea, que esto no se ha inventado ahora. Y lo hemos pasado mal también. Bueno, son muchos temas que habéis dejado, vamos a intentar ordenarlos. Hablaba un poco también Humberto de esa vista puesta en Europa. Sí que es verdad que una de las cosas que más se han destacado es que un tema que era nacional, que, bueno, más allá de tener la trascendencia de que el presidente anuncia 5 días de reflexión, había lugares, o sea, había nombres que todavía no habían trasladado a la prensa internacional o los gabinetes internacionales. Sí que podemos decir que ya todo el mundo en Europa sabe quién es Pedro Sánchez, quién es su mujer y los problemas por los que atraviesan. Fátima, yo no sé si eso a nivel reputacional es bueno o es malo personalmente para él y para el país.
Pues yo creo que es malo, no sé. Yo he intentado además seguir esto sin seguir mucho las redes sociales, porque verdaderamente las redes sociales ya era el insulto continuo, era una efervescencia que yo no creo que sea buena en política, donde hay que tomar decisiones con serenidad y con sentido común. Pero los medios internacionales, pues los más leídos, de Spiegel, Le Monde, el New York Times, todos, en la primera parte, cuando se tomó la decisión, aparecía unido a la palabra corrupción. Pedro Sánchez tal, entonces es el presidente de España y se está relacionando con el tema de la corrupción. Y en los de hoy viene unido a la palabra drama, pero drama en el sentido de circo, de teatro, de ninguna de las dos visiones, o sea, favorece para nada a España, ni lo que se escribió hace 5 días ni lo que se escribe ahora. Y no creo que eso nos lo podamos permitir. Como país, quiero decir. Como país. Bueno, vamos con algunos de los temas que decía Joaquín Sánchez Garrido y que yo creo que son comunes en esta conversación. Esto no ha nacido de un día para otro, esto no es que ha sido una gota que ha colmado el vaso, esto viene de lejos, se ha ido calentando el ambiente, a partir de determinado momento, los años, todo el mundo lo fija más o menos en el 2010, 2013, cuando aparecen determinados partidos, cuando también irrumpen un poco la globalización de las redes sociales y cuando se empieza a perder el respeto a todo y a todos. Y en eso yo creo que todos lo tenemos que asumir y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Humberto. Sí, por la parte de los medios de comunicación yo creo que es obvio. Los medios luego trataremos con un poquito más de una parte entendimiento. de responsabilidad, pero es verdad, no sé muy bien a qué se refiere el presidente cuando habla de regeneración democrática, pero me viene a la cabeza que Hombre, quizá... los términos en los que hablo a mí me cuesta trabajo hablar de regeneración democrática. Yo entiendo que bueno, es un amplio paraguas en el que quiere meter debajo una rebaja de la crispación que por otro lado es bastante notable. Es verdad que lo vemos en el Congreso de los Diputados, donde el debate de las ideas cada vez pierde más peso y le gana terreno el debate del y tú más. Lo vemos con representantes de la primera línea político de todos los niveles, desde el me gusta la fruta de Díaz Ayuso hasta un ministro que es un agitador constante, como es el caso de Óscar Puente. Al final creo que todos tienen por qué callar y qué hacerse mirar. Creo que así, además estoy casi convencido de que lo que se ve, lo que se refleja en los medios y lo que pasa en la primera línea política al final sí que cala en el ciudadano, estoy absolutamente convencido. Y ahí claro que tenemos todos una parte de responsabilidad. Cierto es que ahora, y es verdad que igual que la presidenta madrileña, casi día sí día también, con razón o sin razón, no entro en el fondo, me quedo en las formas, también está siendo atacada por ser bueno, la lideresa de un gobierno que la verdad es que hay determinados foros donde prácticamente todos los días también tiene un ataque, insisto, sin entrar en si es justificado o no, pero lo mismo le ocurre a Pedro Sánchez, a quien sí que eché de menos, entendiendo la premisa que ofrecía encima del tablero ahora, y es que bueno, se le da mucha caña a él. Yo también eché un poco de menos cuando a miembros de su gobierno, como fue el caso de Pablo Iglesias, cuando era su vicepresidente, o la ministra de Igualdad, Irene Montero, que también sufrió una persecución de determinados medios con unos términos bastante gruesos, y ahí nunca se fue a reflexionar 5 días, ni nunca fue una gota que había colmado el vaso. Yo creo que si ha sido presidente los últimos 6 años, es consciente de lo que le ha ocurrido también a otros miembros de su gobierno que no eran de su partido. Yo creo que sí que es bueno poner ese pie en la pared e intentar, no sé en qué formato, pero obviamente tienen que aportar todos, y esto no se puede hacer sin el Parlamento. Y tiene que ser con el acuerdo de todos los partidos, una especie de, por sugerir yo que no soy a quien le toca, pero un código de buenas prácticas, no sé, un libro azul, un libro blanco, lo que sea, para establecer ciertos límites, porque es verdad que... ¿Nos incomoda un poquito que después de tantos años, después de estar, o se supone que estamos en una sociedad madura, plenamente democrática, conocedora y crítica, o sea, tenemos que funcionar a golpe de si no llega, no me sale la palabra, sí, de normativa, sí, pero si no llega al sentido común, y estamos viendo que no llega, y que cada día va peor por parte de ninguno. Nosotros, por ejemplo, Joaquín hablaba de manos limpias, ese elemento que está en todos los perejiles de todas las salsas y siempre azuzando la polémica, un elemento que también si salimos a la calle no te creas que mucha gente sabe quién es, sabe que está en todas las salsas y siempre azuzando, ¿no? Es el perejil de todas las salsas, pero un perejil agrio. ¿Por qué la sociedad no se da cuenta de que bueno, hay diferentes elementos que vienen a cizañear? Joaquín. Bueno, decía antes Fátima una cosa muy importante, es el tema de
que ya no veía yo tampoco las redes sociales, ¿no? Este fin de semana. Porque esos son los que envenenan. Y claro, hay mucha gente madura y joven pues que está en las redes sociales y eso se dicen unas barbaridades, unos fake news y no sé, una serie de cosas que son auténticas barbaridades. Y hay gente que se las cree. Pero volviendo a lo que decía, el tema está en que debemos instalarlos en la normalidad. Yo creo que ahora los seres anormales son los normales. Es decir, que si tú eres normal, pues resulta que no, tienes que ser anormal. Entonces, pues lo del respeto, el ser normal es tener respeto al adversario, tener educación, que solamente no te la dan en el colegio, sino también la vives en casa, la tienes que mamar en casa, por muy humilde que seas. Todas esas cosas del respeto, la educación, el mirar con interés lo que dice el adversario, que no es tonto, pues el adversario no es tonto, hay que respetarle. Y entonces todas esas cosas pues se han perdido y entonces pues hay gente que las jalea y bueno, pues sin entrar porque no quiero, además, de verdad, este hombre pues lleva 10 años que desde el minuto 1 le están martirizando. Pero bueno, él también ha cometido errores, por supuesto que sí, pero yo en mi vida he oído en el Congreso de los Diputados que una presidenta de una asamblea como es la de Madrid le llama hijo de puta al presidente de gobierno. Es decir, a ti te caerá mal Pedro Sánchez, no te gusta como gobierna, pero ¿dónde hemos visto eso? Dios mío, volvamos al respeto, a la educación, y yo creo que nos debemos respetar todos, y además pensar que el de enfrente, que no es tu enemigo, es tu adversario, y que tienes que convivir con la gente que no piensa como tú, pues claro que sí, pero no por eso tengo que estar todo el día insultándome y matándome y diciéndome, por el amor de Dios, pues que sin vivir. Claro, eso que viven 375 ahí y no sé cuántos aquí, y no sé cuántos en otro lado, no lo puedes trasladar a 40 y tantos millones de españoles que estemos crispados. No puede ser que yo no pueda mantener conversaciones con amigos porque se salten enseguida en cuanto sale un tema que tal. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que porque hay mucha gente, como yo, que ya estamos cansados y no oímos el telediario nada más que la zona de deporte, fundamentalmente, y el tiempo, que es lo que más nos interesa del día a día. Pero eso tampoco es un remedio. Yo entiendo que muchas veces tenemos que desconectar porque no podemos aguantar más el nivel de crispación y el nivel incluso de violencia verbal. Pero claro, la solución no es desconectar y decir yo vivo mi vida y allá que se... Porque incluso, a lo mejor, pensando mal, a lo mejor es lo que pretenden, ¿no? Que cada vez la ciudadanía esté más desconectada y solamente funcione a partir de impulsos, impulsos cada vez más fuertes. He puesto en el ejemplo extremo, en el sentido de que el respeto y la educación pues nacen de donde nacen de tu casa y luego en el colegio, donde vas al colegio y si tienes la suerte de estudiar o ir a la universidad, y si no, pues es igual. Entonces, si resulta que no potenciamos el respeto y la educación, pues esto es un auténtico caos. También es cierto una cosa, yo presencié en la Knesset en Israel cómo casi se pegan, ¿eh? Sí. O sea y como he presenciado cómo está hablando un señor y se levantan tres y se ponen a hablar y no le dejan hablar. Es decir, quizá nosotros tenemos otra cultura que es más educada o es de otra manera y entonces estamos viviendo una eclosión de una falta de respeto que eso hiere a la gente. Sí, pero sí que es verdad que al principio esos comportamientos se empezaron a ver en el Congreso de los Diputados, sobre todo en el Congreso de los Diputados, que al final es el gran escaparate de la política, en los dos extremos, en la extrema izquierda y en la extrema derecha. Y eran un tanto anecdóticos, ¿no? Incluso eran destacados por los medios de comunicación. Fíjate lo que ha dicho, empezamos a ver a gente que iba sin corbata y lo veríamos como algo anecdótico, pero al final esa forma de comportarse, esa forma de estar en la tribuna,
se ha tomado como referencia para, por ejemplo, lo que estamos hablando, los portavoces de los dos principales partidos. Entonces, en vez de aislar esos comportamientos, digamos que se han normalizado y al contrario, se han ido tomando como referencia para partidos que tienen una seriedad y que tienen una historia, que probablemente también en los medios de comunicación hayamos pecado de eso, ¿no? Hayamos cogido las técnicas del clickbait, de ese titular que llama muchísimo la atención buscando que la gente pinche. O sea, en vez de aislarlo, pues lo hemos asumido como propio y ahora resulta que el niño se ha hecho muy grande y es un niño malo y se porta muy mal. ¿Eh? Sí, pero lo que pasa es que también hay que ver que los 5 días de abril, como tituláis vosotros... Oye, para la novela es precioso, no miráis que no es bonito el tema, ¿eh? Bueno, estoy ahora muy en libro. Si fuera marzo diríamos los IDU, pero como estamos en abril, son los 5 días de abril. Los 5 días de abril. Pero luego también hay que racionalizar las relaciones entre las cosas. O sea, la crispación en la política es inaguantable, los insultos y todo eso. La intervención de manos limpias es otra cosa. Los casos de corrupción que hay, que ha habido y que habrá, por desgracia, son otra cosa que hay que investigar y que tiene que seguir un procedimiento judicial y lo que sea. Como digo, la querella de manos limpias es otra cosa que puede estar justificada o no y de la que hay que defenderse con el Estado de Derecho, que es como se supone que se defienden en una sociedad democrática. Y luego también hay que reconocer que aparte de la mala educación y las faltas de respeto, también estamos en una legislatura que es totalmente legítima, democrática, etcétera, pero en la práctica inviable. O sea, hay un pacto entre partidos nacionalistas de extrema derecha, de extrema izquierda, de no sé qué, que a la hora de la verdad pues no han podido prácticamente hacer ninguna ley, nada más que la ley de amnistía. Que era lo normal de un funcionamiento democrático, de las sesiones de control, de los debates, es que no hay nada normal, no hay un funcionamiento normal ni hay una legislación normal. Entonces, todo eso y los 5 días es que no sé qué relación tiene que tener. O sea, que lo que hay que afrontar es bajar la crispación, aumentar el respeto, todo eso. Y luego hacer la legislatura viable para los objetivos que tienen que hacerse. Y es que no hay ninguna ley en el horizonte ni un presupuesto, por ejemplo. Y poner en marcha propuestas que son urgentes, que contribuyen a que el país funcione, como por ejemplo lo que hacía Joaquín referencia a la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, yo lo que quería decirle a Fátima también, que no han pasado ni siquiera 365 días desde que tomó posesión el nuevo gobierno. Con lo cual, sabiendo cómo son los trámites parlamentarios, es prácticamente imposible que salgan leyes, porque llevan el paso por comisión, en fin, llevan un trámite muy, muy largo. Es cierto que ha salido la ley de amnistía. Es cierto también que el Producto Interior Bruto de este país ha crecido por encima de la media de la Unión Europea. Es cierto que en este país se vive bien. En fin, vamos a ser un poco jolines, vamos a reconocer las cosas tal y como son en lo positivo y en lo negativo. Y luego pues queda el Consejo del Poder Judicial. Un partido dice una cosa, otro partido dice otra. Yo lo de la independencia de los jueces en absoluto me lo creo. Pero vamos, en absoluto, desde el momento y hora que cada asociación de los jueces tiene un signo político. O sea, que por lo tanto, mentira. Cuando dicen los jueces, es que nosotros estamos aquí porque no hay acuerdo. Perdón. Ustedes dijeron en su día que no se iban porque podían incurrir en prevaricación. Bueno, en fin, vamos a suponer que sí. Pues podían haber hecho una cosa muy sencilla. Pues mire, como somos muy honestos, no cobramos. No, hombre, claro. Mire, si la honradez no se... Pero perdone usted, si la honradez no se pasa de moda, no cobramos y queremos que nos sustituyan. Han llamado a un comisario de la Unión Europea. Ahora ya no conviene. Pues la medida es la que dice el presidente del Consejo del Poder Judicial, una medida mixta, tal. Pues algo que digan, pero hay que hacerlo, porque está en juego el nombramiento de mucha gente del Tribunal Supremo, de las audiencias, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia.
y está todo empantanado el nombramiento. Pero esto, ¿cómo es posible? O sea esto? que estás apostando porque la parálisis en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial no es tanto culpa de los dos principales partidos políticos como de los jueces, porque pero claro, también, los jueces en este sentido o sea, siempre se han colocado como el hombre, limitado sí, de claro, nosotros hacemos lo que sí, digan. pero yo cobro 120.000. 120.000 o 115.000 o 100.000 al año y yo estoy indignadísimo, pero todos los meses mira, qué casualidad, me incluyen en mi cuenta pues no sé cuántos miles de euros. Qué indignado estoy, ¿eh? Qué indignado estoy. Ya, hombre, por favor. Pues no, señores, ustedes hagan también algo, influyan en su... porque están ahí por asociaciones políticas. Yo estaba un día comiendo hace años, no diré con quién, pero era un fiscal importantísimo y me reconocía que era conservador, por lo menos cállese. Esto es un alto cargo del Estado. Hombre, y su ideología puede tener otra cosa. Cuando salgas por la puerta de tu casa, cuando te vayas a tu casa, mientras estés con el cargo, tienes que servir al cargo, a todos los españoles por igual. Entonces los jueces independientes, pero bueno, pero por favor, independiente. Está claro que no. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden decir porque son jóvenes y tendrán sus compromisos, pero yo tengo 81 años y estoy por... Con los jueces ningún compromiso. Sí, que coincido, Joaquín, es verdad que sí que hemos visto, bueno, la teoría de la separación de poderes, que habrá quien se la crea en este país, pero evidentemente hay que ponerla en duda en el momento en el que incluso hemos visto asociaciones de jueces que ya han impugnado leyes que sí, se estaban tramitando incluso. Si eso no es una injerencia del judicial en el legislativo, pues... Pero lo estamos viendo de ida y vuelta. Es verdad que al final yo creo que tanto Partido Popular como Partido Socialista se tienen secuestrados a sí mismos. Están en un debate en el que va a acabar ganando el que mejor se haga el muerto, por lo menos es lo que estamos viendo, y evidentemente yo creo que eso distorsiona mucho la democracia que ahora tanto se quiere regenerar. Creo que sería uno de los primeros puntos, pero estoy seguro de que con la dureza que la oposición está cogiendo todo el discurso y todo el argumentario y con el terreno que tiene que ganarle a una extrema derecha, que le había quitado un 10% de voto en los últimos tiempos, pues creo que llevamos por 5 años y vamos camino de 10. Se puede admitir, antes hacía alusión, Fátima, ¿se puede admitir una denuncia, una querella contra una persona con recortes de periódico? ¿Admitirla a trámite? Pero hombre, que yo llevo 52 años de ejercicio profesional. Ahora, si te aporta lo que es una investigación como Dios manda, pues claro que sí. Pero con recortes de periódico, ¿se puede admitir una denuncia contra una persona? Pero, ¿en qué país vivimos? Donde aquí precisamente han brillado los juristas de enjundia. En este país ha habido, juristas de mucho... Y que venga un juez y admita eso. Pero eso, la independencia, ¿eso qué es? Pero eso se tiene que protestar en la calle, se tiene que protestar políticamente. ¿Cómo se tiene que actuar en contra de eso? Soy muy mayor, no lo sé. Hombre, se tiene que hacer con el Estado de Derecho, con las armas que te dé el Estado de Derecho. Porque es que si no nos metemos en eso, las protestas de unos, las voces de unos, de otros, a ver quién insulta más. Y a ver, si el problema que tenemos, por lo que decía yo lo de la legislatura, y además estoy de acuerdo, el PIB del primer trimestre es un 0,7, que está muy bien. La inflación está más controlada, hemos tenido la luz más barata, o sea, tenemos datos económicos que no está mal. Tenemos la espada de Damocles que tendríamos con cualquier gobierno, que es la reforma de las pensiones. Y eso hay que hacerlo para los fondos europeos, no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica, porque eso no cuadra. Pero lo que quiero decir con eso es que la defensa tiene que ser con el Estado de Derecho y no montar este circo. No montar este circo. Este circo no beneficia a nadie. Porque el insulto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero el otro estaba hablando del hermano, un presidente del gobierno tampoco puede hablar del hermano de una presidenta Es que el Parlamento no es para eso. Entonces, yo lo que veo es que el Parlamento se ha un poco desvirtuado, no hay sesiones normales, no hay sesiones de control. Y no hay en marcha leyes importantes como los presupuestos, pues porque hay unas elecciones catalanas y con esos socios es muy difícil de gobernar. Volvemos a lo mismo, tendría que haber una especie de acuerdo de legislatura de los grandes partidos, por lo menos para sacar un presupuesto o para sacar lo básico para que el país funcione. Yo no he visto todavía nunca que se hayan puesto
el PP y el PSOE de acuerdo, gobierne quien gobierne, en unos presupuestos, cuando el presupuesto es el instrumento jurídico, social, político y económico que gira, sobre el que gira un país. No se han puesto nunca de acuerdo. Ni siquiera lo han negociado nunca. Ni siquiera no se han puesto nunca de acuerdo, y este año menos, porque no tenemos ni proyecto de presupuestos. Directamente no lo han presentado. Y prueba de ello es que ha habido prórroga de presupuestos. Sí. O sea, Pero luego es eso no curioso novedoso. que sales de España y miras a cualquier vecino, a la derecha, izquierda, este o a este, y vemos como, por ejemplo, si hay grandes acuerdos entre grandes partidos de los dos lados del espectro político, que sí llegan a acuerdos. Lo hemos visto en Portugal para frenar un ascenso de la extrema derecha, como hay una izquierda que ha salido del poder, además también por una causa judicial abierta de aquella manera, en el caso de Antonio Costa, y partido equivalente al Partido Socialista, digámoslo así, en Portugal ha sido capaz de sacrificar algo que, por cierto, hizo el Partido Socialista en otra época en España, pero bueno, que será el único país, habría que verlo al detalle, de nuestro entorno que no llega a grandes pactos entre las dos grandes esferas políticas y los principales partidos. ¿A quién beneficia el ruido? Mirar. ¿A quién beneficia Pues, el ruido, la catarsis? A los extremos, desde luego. ¿Y los grandes partidos no son conscientes de que Bueno, les deporta poco? Ellos son los causantes de que haya esos extremos, por su falta de entendimiento a lo largo de los años. Pero esa es la realidad. Aquí se criticaba mucho el bipartidismo, pero y que no había pluralismo y no sé qué, pues no, pues oye. Pero es que es un fenómeno ya no político, sociológico, claro, para estudiar. Claro. ¿Por qué están fichando esos perfiles? Porque no hay un perfil más moderado que Óscar Puente para ser presidente de un gobierno en el Partido Socialista. Estoy seguro que hay mucha gente competente, ¿no? ¿Por qué ese perfil? Y es verdad, coincido contigo, Fátima, antes veníamos acostumbrados, y yo que grandes llevo partidos con tanta gente. 12 años de crónica parlamentaria a nivel doméstico, a nivel de Castilla-La Mancha, pero la institucionalidad nunca se mezclaba con la política, de todos los gobiernos, todas las administraciones tenían siempre a lo que llamamos, que no se enteren muchos, pero los periodistas lo llamaban portacoces más que portavoces, que desde el plano político y desde la sede de los partidos sí se dedicaban a hacer lo que ahora puede hacer, por ejemplo, Óscar Puente, o incluso el portavoz de la presidenta de la Comunidad madrileña. También desde la institución están metiéndose en un barro político que al final hace que arrastre todo, y eso yo era algo que de un tiempo a esta parte vengo observando, pero que hace 5 o 6 años, que es antes de ayer, no ocurría con tanta frecuencia. Es un fenómeno sociológico que también muchos sociólogos explican en la política en general, sin colores, porque no se está tratando de una manera muy infantil a la población. A la población no se le explican las cosas, los problemas que tenemos, lo que va bien, lo que va mal, lo que tenemos que solucionar. Se va a las vísceras, a los extremos, a que tengas que decidir de una manera irracional, como si fuera con el Real Madrid, a que tengas que decidir de una manera completamente irracional, no razonando las cosas. Esto es lo que pasa en el país, o sea, lo contrario de lo que hacía un Churchill o un Adenauer o un no sé qué. Esto es lo que pasa al país, estos son los problemas que tenemos y esto es lo que vamos a hacer. No, estamos yendo todo el rato a las vísceras. Y yo ya lo que no puedo resistir personalmente es cuando ya se hacen alusiones a la guerra civil. Eso ya me parece, las frases de la guerra civil y todo eso, ya me parece completamente fuera de lugar. Y sobre todo yo creo que es muy peligroso. Peligroso, ¿no? Ofensivo, y o sea, que es que no es una manera de avanzar, lo haga quien lo haga. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es ese sociológico, de tratar a la gente como niños y tratar de que esto es una cuestión de colores, ¿no? Esto es una cuestión política, racional, y necesitamos la política para vivir y para que el país progrese. Y claro, otra consecuencia peligrosa es que digamos, yo no quiero saber nada de políticos, yo no quiero no sé qué. Es que los políticos de un color y de otro toman decisiones que te van a afectar a tu vida, a que tengas empleo, a que tengas un nivel de vida, a que tengas seguridad en el sitio donde vives. Hay una serie de cosas para las que necesitas a los políticos. Entonces te están llevando o a eso, o a las vísceras, o a que pases de la política. Y las dos cosas son muy malas para un país maduro y democrático. Llevamos muchos años de democracia y se supone que la democracia en un país tiene que avanzar hacia la madurez. Y parece que estamos avanzando hacia lo contrario. Que viene ahora la guerra civil o ese tipo de cosas, no. Vamos a avanzar hacia una madurez de un país europeo que tiene sus retos, sus cosas buenas y sus cosas malas, que se vive muy bien, yo estoy de acuerdo, pero que hay cosas que solucionar y que hay que solucionarlas de una manera racional. Y nos está demostrando también la política que la alternancia con los dos grandes partidos funcionaba mejor que esto. Era
pensábamos que los partidos nuevos o decían que iban a regenerar y que no sé qué, y lo que han hecho es pues casi el efecto contrario. Sí, yo es que cuando se pone encima de la mesa determinados temas, como el tema desde ayer, aunque ya con los nuevos partidos, nos acordamos todos de la experiencia Ciudadanos que venían a regenerar la política, o la experiencia Podemos, que venían a acabar con la casta, pues yo qué sé, digamos que le faltamos el respeto a las palabras. La palabra regeneración es muy bonita siempre y cuando se aplique en lo que es la identidad, el concepto de regeneración. Yo creo que ayer, cuando Pedro Sánchez utilizó el concepto de vamos a empezar, esto es un punto y aparte, vamos a empezar una regeneración de la política y de la sociedad española con los pilares de los que él en ese momento, ayer concreto, se sustentaba, a mí me da un poquito de miedo, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de los medios de comunicación, bueno, a mí me da... Ya no más vamos que miedo, a entrar en una comparecencia sin preguntas, sin cámaras. es verdad que el punto de partida es peligroso, por lo menos como lo plantea el presidente, porque hablar de regeneración sin hacer un mínimo de autocrítica me parece que es dar el primer paso tropezando, sinceramente. Eso por un lado. Por otro lado, no hay regeneración democrática, o llamémosle como queramos, que se pueda empezar a explorar si no es con el acuerdo de los dos principales partidos. O sea, eso no puede hacerlo, ni si lo podría hacer Feijóo si fuera presidente. Es que es imposible si no lo vemos con un prisma un poco más transversal, porque evidentemente con los extremos puedes o no puedes contar, con las fuerzas independentistas quizá tampoco, porque cada uno va a intentar barrer para su casa. Ya me parece que de salida vamos mal si esa regeneración democrática es porque la pide él al otro. Yo creo que es una cosa que la tendremos que ver como sociedad. En el caso de los medios de comunicación, esta mañana en la entrevista que concedía a los compañeros de la cadena SER, hacía una alusión que quizá haya pasado desapercibida, pero venía a equiparar un poco lo que han hecho los sanitarios reivindicando mejoras en sanidad con lo que debería hacer la profesión periodística, o al menos yo como profesional sí me he sentido aludido por el presidente del gobierno en ese caso, y obviamente yo creo que la inmensa mayoría de medios de comunicación, por lo menos el que yo represento, y lo digo con orgullo, desde luego no estamos en el juego de bulos ni de fake news, de hecho todo lo contrario, hacemos didáctica todos los días para combatirlo, pero estamos aquí dos periodistas, yo creo que coincidimos en que es verdad que se está contaminando y se está distorsionando el discurso y el argumentario de los partidos políticos con pequeños medios de comunicación que no informan, todo lo contrario, desinforman, y que tienen público y que tienen calado. Yo he visto, y no es que quiera poner el foco en un tipo de medios o dentro de un espectro político, pero he visto tertulias de televisión donde se acusaba aunque menuda acusación también, a la mujer de Pedro Sánchez de ser un hombre, por ejemplo. Y no ocurre nada, es un medio de comunicación con dinero público de gobiernos del PP y Vox. Claro. He visto, y hay muchos más ejemplos, he visto otro medio de comunicación de un pseudo periodista que tiene el título pero que no es periodista, y como estamos entre compañeros no quiero citar el nombre, que se ha ido a Ferraz este sábado y que a las 10 de la mañana, cuando todavía no había gente porque la convocatoria era a las 11, se ha grabado un vídeo escenificando el fracaso de la convocatoria y lo ha publicado a las 11:30 como si tuviera vigencia de directo. Estamos viendo esas cosas de medios que están recibiendo mucho dinero de gobiernos, por cierto, de una parte. Los hay al otro lado del espectro político también, sí, y eso es lo que tenemos que empezar a atajar. Cuando hablan de pseudo medios de comunicación, sobre todo en el espectro de lo digital, bueno, pues yo es un ejemplo muy, muy burdo, ¿no? Y aquí están mis compañeros cámaras que están haciendo su trabajo. Yo hago fotos con el móvil y yo no soy fotógrafo. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo escribir un tuit y contar lo que está pasando en la calle ancha, pero por eso no significa que yo sea periodista. Pero cuando esos medios que se tildan de medios de comunicación empiezan poquito a poco, pero luego reciben publicidad por parte de las instituciones, sean gobiernos locales, sean gobiernos provinciales, o sean gobiernos nacionales o gobiernos autonómicos, digamos que se les está dando el marchamo de credibilidad en tanto en cuanto yo, como administración pública, parte del dinero destinado a publicidad te lo doy a ti, digamos que te doy un marchamo de credibilidad y de profesionalidad. Entonces también hay yo no digo que esté bien, para nada está bien, que desinformen, que se inventen las cosas, que generen bulos, que falten al respeto a la dignidad de la persona, como esto que decías, tanto lo que dijo Díaz Ayuso en la tribuna del Congreso de los Diputados, como lo que se ha dicho, primero en rumorología y luego efectivamente en un medio de comunicación públicamente
sobre la mujer del presidente del gobierno, eso faltar a la dignidad de la persona, pero también hay una responsabilidad por parte de esas administraciones que destinan dinero público en forma de publicidad para esos medios, pseudo medios de comunicación. Lo que no puede ser es que cuando me favorece a mí y está en mis intereses, sois muy buenos, y cuando no me favorece a mí y atacáis a los míos, sois muy malos. O sea, perdón por el speech, pero es que no tenía que decirlo. No, hay muchos medios que tienen pues un editorial muy claro de dónde... pero eso no es malo, tener una línea editorial y hacerla pública no es malo. Pues Es más, yo creo que sería, es obligado. Pero claro que no, pero eso ya, porque ahí escriben buenos profesionales, porque hay gente que defiende su ideología, pero por supuesto que sí, faltaría más, si no estaríamos en democracia, faltaría más que cada uno no pudiera expresar lo que quiere, siente y piensa. Lo que pasa es que luego, pues efectivamente hay otros que se aprovechan del río revuelto, ganancia de pescadores, eso ha sido siempre así. ¿O es que crees que en las demás profesiones no pasa? Bueno, yo hablo de la Claro, pero yo te puedo decir... Bueno, manos libres... Perdón, manos limpias son abogados, ¿no? Sí, pero no todos... no todos los... tengo un libro que pone de lo malo que son los abogados. No todos los abogados no cumplen con el Estado en el sentido de que pagan sus impuestos. Hay algunos que no los pagan, claro que no. El dinero B cobran. Y no todos los arquitectos son malos, pues claro que no. Pero bueno, lo que pasa es que no podemos consentir que tengan protagonismo quien no debe de tenerlo, que son esos que se les ve clarísimamente dónde están. Estos señores de manos limpias, pues ya lo vimos, que en su día estuvieron en la cárcel. Luego le sacó el Supremo por la falta de pruebas, no sé qué. Dice, bueno, Dios mío, yo no entro a ella porque claro, yo me acuerdo perfectamente de lo que hacía el director de Auban y lo que hacía este hombre, cómo extorsionaban a la gente, y luego dice él que no ha quedado suficientemente acreditado. Yo creo que los jueces también tenían que vivir la realidad social. Es decir, que no ser el principito que aprendió todos los libros. Además de eso, pisar el suelo, pisar el terreno. Porque claro, ¿eso qué es lo que crea? Desconfianza en la justicia, que es lo peor que puede haber. En la justicia, en los políticos, en los medios de comunicación. Claro. Entonces, al final no te fías de nadie. Claro, entonces esto no puede ser. En la academia, lo sabe muy bien Fátima, hemos hecho una cosita, estamos intentando hacer de crear algo para la formación de los políticos. Sí, así como suena. Y eso lo hacen en Francia, en la École Nacional de Administración, de donde salen todos los grandes políticos franceses, son de la Escuela Nacional de Administración, y en Estados Unidos en el Instituto de Kennedy, y en mis sitios, en la Universidad de Harvard. Pues, pero claro, a esos que se les forma, también les tiene que formar en el partido político, porque al final lo formamos las personas. Y entonces, bueno, pues todo el mundo tiene que tener un poco de formación y de saber dónde están. Y bueno, pues nosotros hemos hecho, ¿verdad?, un interés y queremos que hacer unas cosas de ayudar. Bueno, contar. No, es la Academia de Humanidades y de Ciencias Sociales de Castilla-La Mancha. Pues bueno, yo estoy en la sección de Economía, Joaquín forma parte de la sección jurídica y sí que tienen un acuerdo con la Fundación, con la Fundación de Municipios y Provincias, pues para ofrecer esa formación a los políticos en temas técnicos y yo creo que también en alguna medida en valores. Sí, efectivamente. En valores. Y eso es una iniciativa muy interesante. Yo no estoy muy de acuerdo en que todo se tenga que normativizar y reglamentar. Y estoy muy malo con esas palabras. Y reglamentar, o sea, yo creo que no podemos estar funcionando siempre a golpe de multa y a golpe de currículum, pero es que a veces va a tener que ser necesario. No, por eso lo que ellos proponen es justo lo contrario, es una formación, no es ningún reglamento, sino que tener alguna formación en el que por lo menos te hayan hecho pensar, te hayas tenido que parar a reflexionar y hayas visto pues que hay un dilema ético, que hay un dilema de valores y te pares a pensarlo, porque es que si ni siquiera se lo plantean, que están actuando mal desde el punto de vista ético, estamos perdidos. Yo creo que cuánta gente de los políticos que se acceden a la propia política conocen la Constitución, por ejemplo.
o conocen la ley de base de régimen local, o conocen el Estatuto de Autonomía, o conocen el reglamento de funcionamiento del Congreso de los Diputados, o por ejemplo con mil cosas que hay del día a día de... Ya, pero bueno, si es que tampoco le ha dicho nadie que se lo tienen que conocer. Perdona, Exactamente. pero es que resulta que cuando ahora un ciudadano, accede a un puesto público, está manejando miles y miles de euros de los demás y tiene que administrarlos bien y tiene que dar el justo destino. Y no mira, vivimos en un mundo en que no podemos ir de amateur por la vida. Ya, en ninguna profesión. Pero para nosotros los periodistas, bueno, habla tú, Humberto, que parece que estoy yo colapsando, se nos exige una titulación, aunque suframos de intrusismo, con titulación y la verdad sin es que titulación. se abre el debate de por qué no pedir un carné de político a todo aquel que quiera formar parte de una lista electoral. Es verdad que acabaremos con los políticos, porque debería de salir de él, de la persona que dice voy a implicarme en política, qué tipo de formación necesito. Pero después de 40 y tantos años de democracia, como no, pues habrá alguien que les diga, yo le ofrezco desinteresadamente formarle, pero bueno, no, pero es que puede ayudarle a formar, que no quiere usted, pues allí si esto no es obligatorio. Puede llegar a ser diputado y no saber nada de cómo funciona el Parlamento. Sí, hay diputados hoy por hoy que... Lo que menos te pueden pedir es que trates de formarte y entender lo que vas a hacer en una comisión que tienes que hacer. De ti, si no nace de ti, de la primera asociación, entidad que te acoge, que es el partido político. Claro. O sea, reconocedme que es bastante triste que tengamos que venir desde fuera a decirles, y hombre, no estaría mal que usted supiera de esto y del otro, ¿no? Bueno, nosotros como no tenemos ningún interés crematístico ni político, pues lo decimos, aquí estamos, si quieren ustedes ayuda, aquí estamos. Nos queda 1 minuto y medio, 2 minutos y medio. Humberto, que he hablado yo casi más que tú, no sé por qué. Probablemente es que venía yo hoy de rojo. Bueno, si quieres nos cambiamos el lugar, pero como... Pero yo creo que se ha hecho bastante crítica a los políticos o a la clase política o a determinados políticos que entienden la política de una determinada forma. Los medios de comunicación, aquí en este programa somos muy críticos. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿O ante qué tenemos que estar prevenidos? Porque es tan fácil como ir a la génesis del periodismo, que es contar historias y contarlas bien, sin contaminar. Aquí es tan fácil como hacer lo que sabemos hacer y lo que tenemos que hacer, cumplir una pero ¿qué obligación. hacemos con estos periodistas / activistas? Porque yo sí que creo que, fíjate que siendo lo corporativo que soy, que no se me entienda mal, no señalarles, pero sí por lo menos hacer cierto vacío. Yo realmente he visto medios de comunicación que han condenado a la vicepresidenta valenciana, por ejemplo, por la admisión a trámite de una querella, y al final, cuando ha pasado el tiempo y después de cargarse un gobierno y de acabar con la carrera política de una persona que al final se ha demostrado inocente, apenas rellenar un titular o medio titular con el trabajo sucio que hicieron, y lo hemos visto en muchas otras circunstancias. Yo realmente, sin no señalar, lo mínimo que podemos hacer es los que nos creamos honestos, y yo creo, y además tengo el placer y el orgullo de formar parte de una empresa que lleva 70 años haciéndolo bien, es seguir haciéndolo bien y defender lo bien que lo hacemos, y a partir de ahí, quien lo haga mal, que se señale solo. Y siempre es mejor que nazca, por llevar la conversación, de motu propio, que no que vengan de fuera. Eso estaría bien, sí. Para empezar, no estaría mal que nos colegiáramos los periodistas y que hubiera un código de buenas prácticas que quizás sería el primer paso, ser un poco más corporativistas. Y, en el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra, para defendernos a nosotros, porque los ataques los tenemos a la puerta de casa, y si siguen así van a acabar con nosotros. De eso estoy convencido. ¿Cómo lo veis, Fátima? Pues hombre, yo creo que la prensa libre es un valor también fundamental y un pilar de un Estado de Derecho. El término libre me da mucho miedo. Bueno, la prensa que no esté intervenida, llámalo como sea. Yo no creo que se deba intervenir la prensa, se deben primar los comportamientos positivos y el buen periodismo, claro. Si es que eso está todo inventado. ¿Cómo se tiene que defender de una querella falsa? Con el Estado de Derecho. ¿Cómo tiene que funcionar la política? Pues como tiene que funcionar un Parlamento y hacer la misión que tiene que hacer. Si es que está todo desvirtuado. Pero a ver, es que está desvirtuado desde el punto en que con un Twitter, con una cuenta de X, todo el mundo es periodista. Y los partidos tienen a un montón de gente poniendo tuits todos los días que crean un estado de opinión falso. Es que hay mucha tela, pero que tienen que hacer los periodistas su trabajo objetivamente. No tienen que hacer otra cosa.
Escuché hace poco a un periodista que dijo una frase que me pareció demoledora. Nunca se han vendido menos periódicos ni se han comprado más periodistas, dijo. Entonces, claro, claro. Y por ponerle una guinda muy breve a lo que dice Fátima, es una teoría que defiendo mucho y que creo que será una buena premisa para comenzar. Y al final todo el mundo, y lo has dicho antes en la conversación, la gente no es tonta y todo el mundo sabe dónde tiene que ir a beber agua. Y no es lo mismo beber agua de una fuente que beber agua de un charco de la calle. En el caso de informarse es exactamente igual. Cada lector, cada telespectador, cada ciudadano sabe dónde ir a por agua limpia, dónde abrevarse con agua sucia. Y yo puedo entender que quizás sea una ayuda el sellar o poner una vitola de esto es un charco y esto es una fuente de agua limpia, quizá para aquella parte de la población que no sepa si está consumiendo una información buena o mala. Quizá puede ser un buen paso, pero en todo caso el trabajo tiene que partir de nosotros y somos nosotros los que... Lo que pasa, Humberto, que ¿quién pone la vitola? Ese es el problema, desde luego, pero nosotros mismos, los medios de comunicación. Evidentemente no puede hacerlo un político, por eso digo que el debate hay que ensancharlo mucho más, pero tiene que surgir de la propia profesión y como periodista así lo defiendo. ¿Tú cómo nos ves, Joaquín? ¿A los periodistas? Sí. Pues yo pienso lo mismo, que no puedo, la pólvora está inventada. Yo creo que hay que ser objetivos, hay que ser decentes, hay que ser respetuosos con los demás y hay que informar. Y cuando se informa, yo creo que para informar bien hay que investigar. No fiarse de lo que dice cualquiera que pasa por la calle, sino investigar. Eso pasa como en cualquier otra profesión. Tú no puedes decir con alegría esto sin haber comprobado. Yo no puedo hacer una demanda si no tengo una documentación o unos testigos o lo que sea que lo acrediten. Pues los periodistas igual investigar y ser... Si esto está todo inventado, hay que ser honestos, en una palabra. Esa es la realidad. Pues yo creo que sí, que es la palabra que todos ansiamos, que probablemente no esté muy de moda, que no salgan muchos discursos. Pero no se pasa de moda, ¿eh? Pero la honestidad yo creo que tiene que ser una palabra pues para incorporarla en nuestro día a día y para hacer práctica de ella. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en este martes, en este Enfoque Express, como lo hemos llamado, porque la verdad es que habéis hecho un esfuerzo y yo os lo agradezco muchísimo. Humberto, Joaquín, Fátima, y nosotros volvemos la semana que viene. Buenas noches.